De ahora en adelante, continuaremos estudiando la Biblia, ya que la Biblia es la palabra de Dios, y por medio de esta palabra de Dios, examinaremos la respuesta que puede encontrarse ante el problema de nuestro pecado. ¿Qué saben de su pecado? ¿Y qué tipo de personas son? El hombre no se conoce a sí mismo. Incluso cuando comete pecado, no se da cuenta de que es un pecador. Aunque es malvado, no se da cuenta de que es malvado. Aunque el bien del hombre no es el verdadero bien, él piensa que es bueno y confía completamente en su bondad, pero está siendo engañado. Este es un asunto que deben analizar. La Biblia contiene pasajes que señalan ciertos pecados en su corazón, pero si al leerlos los ignoran en su corazón, no habrá esperanza para ustedes. Una persona que cierra los ojos ante su pecado no puede ser salvada. Este es el problema. Si en ese momento Caín hubiera confesado su pecado con total honestidad, podría haber sido perdonado. No sé. ¿Acaso les servirá decir que no saben? ¿Es aceptable ante Dios? No les estoy pidiendo que vayan y confiesen sus pecados a otra persona. Eso no es necesario. Necesitan confesarlos ante Dios. ¿Cómo ve Dios sus pecados? Es un asunto de abrir o no su corazón ante Dios y confesar sus pecados ante Él. Si pueden hacer esto, podrán encontrar salvación. Depende de ello. Salmo 7, versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios dijo que Él salva a los rectos de corazón. ¿Qué significa ser recto de corazón? Ya que el hombre nace como pecador, comete pecados. Llega a cometer pecados. No hay nadie que no cometa pecados, pero aunque cometan pecados, si son rectos de corazón, pueden ser salvados. ¿Qué significa ser rectos de corazón? Supongamos que hay un hijo que desesperadamente quiere comer algo, pero no tiene dinero. Así que, mientras su madre no está mirando, sigilosamente saca un billete del bolso de su madre y compra algo para comer. Más tarde, cuando la madre abre su bolso, ve que el billete que estaba ahí ya no está. Ella sabe de inmediato que su hijo lo ha de haber tomado, así que lo llama. Ven aquí. Tomaste un billete de mi bolso, ¿no es así? En este punto, si el niño es recto de corazón, la madre lo perdonará. Lo tomaste, ¿no es así? Oh, mamá, hoy cuando venía a casa de la escuela, pasé por una panadería y realmente quería comprar uno de sus pasteles y comerlo, por lo que tomé un billete y fui a comprarlo, y luego me lo comí. Si el niño admite honestamente lo que ha hecho, la madre dirá, está bien, pero la próxima vez pregúntame primero en lugar de solo tomarlo. Y ese será el final del asunto. Pero si el niño dice, no tengo idea, yo no lo hice, quizá reciba una nalgada. Cometemos pecados ante Dios. No hay nadie que no peque. Todos cometemos pecados. Pero todo depende de si son honestos en cuanto a esto o no. Si se arrepienten de sus pecados ante Dios y admiten con honestidad, Señor, he cometido estos pecados, pueden ser salvados. En esto radica el problema. En el caso de muchas personas, el problema radica en el hecho de que han pecado, pero no son conscientes de ello. No saben que han pecado, y sus acciones no les molestan en sus corazones en absoluto. O dicen que saben que han pecado, pero no se sienten mal por ello, y no se arrepienten verdaderamente ante Dios. Vayamos al Salmo 51. Salmo 51. Podemos ver el título del Salmo 51. Dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esta mujer, Betsabé, era la esposa de otro hombre, pero David, cuando era rey, llamó a esta mujer y durmió con ella. Entonces pecó, y luego un profeta lo reprendió por ello. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra,
y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí, David se arrepintió después de escuchar las palabras del profeta Natán. En otro pasaje de la Biblia, dice que David lloró tanto que su lecho estaba empapado de lágrimas. Dijo: En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El hombre nace como pecador. Es debido a que nace pecador, que comete pecados. Un niño recién nacido no está consciente del pecado, y aún así tiene pecado. Un bebé recién nacido no tiene idea de lo que es el pecado en su conciencia. Aún así, si está molesto o enojado por algo, gritará: ¡Guau! Tal es la naturaleza del pecado dentro de una persona. Si está sosteniendo algo en su mano y comiéndolo, y alguien le pide un bocado, gritará y se lo arrebatará. Esa es la naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. En el caso del hombre, el pecado corre por su sangre. Y cuando alguien se enoja, ¿cómo lo describimos? Decimos que le hierve la sangre. Su sangre hierve. Todo pecado proviene del poder de la sangre. Enojarse, ser avaro, cometer adulterio, robar. Todos estos provienen de la sangre. Permítanme explicarles lo que esto significa. Una persona nace dentro de cierto linaje. Entonces, ya que el hombre hereda la sangre de sus antepasados, también hereda el pecado contenido en esa sangre. Se hereda a través de la sangre. No hay nada que podamos hacer al respecto. Por eso pecamos. Así que, no importa cuán amables o buenos intenten ser, no sirve de nada. Una cosa en particular que debemos tener en cuenta aquí es lo que dice en el versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando consideramos este asunto desde nuestra perspectiva humana, pareciera que David dijo algo incorrecto en esta oración. Había dormido con Betsabé, la esposa de Urías, y luego, para ocultar su pecado, había enviado a Urías, quien era uno de sus hombres más fuertes, al frente de la batalla para que lo mataran. De esta manera, David trató de ocultar su pecado. Entonces, David había pecado contra Urías, había pecado contra un hombre, pero ¿qué dijo en su oración? Dijo: contra el Señor solo he pecado. Estas palabras son muy importantes. Todo pecado es cometido contra Dios. Incluso los pecados que se cometen contra otra persona también son cometidos contra Dios. ¿Por qué es eso? Porque es la ley de Dios la que ha sido quebrantada. Es la ley de Dios la que ha sido quebrantada. Hablaré de este asunto de la ley un poco más adelante. Piénsenlo. Una persona no puede juzgar y sentenciar a otra. ¿Por qué? Porque el hombre es un pecador. Si son pecadores, no tienen la capacidad ni el derecho de juzgar ni de decidir la culpabilidad de otra persona que ha pecado. ¿Por qué? Es porque ustedes también son pecadores. Si ustedes mismos son pecadores, ¿a quién pueden juzgar y condenar? No pueden hacerlo. Sin embargo, la gente no es consciente de esto, y aunque no están capacitados para reprender o condenar a otra persona por su pecado, cuando alguien comete, aunque sea un pequeño error, señalan cada detalle de lo que ha hecho, maldiciendo y condenando a esa persona, aunque ellos también cometen pecados. Entonces, ya que todos pecamos los unos contra los otros, el problema no se encuentra entre las personas. Dios no tiene pecado. Dios es puro. Dios es santo. Dios dio la ley al hombre. Por esto cada pecado que alguien comete es un pecado contra Dios. Tienen que arrepentirse de sus pecados ante Dios. Tienen que arrepentirse de sus pecados ante Dios. Tienen que confesar sus pecados ante Dios. Por esto David dijo: contra ti, contra Dios. Se refiere a Dios. Contra ti solo he pecado. Han pecado en el transcurso de sus vidas hasta ahora. Pero, ¿alguna vez han confesado esos pecados ante Dios? ¿Alguna vez han dicho: Señor, he pecado? Señor, debo ir al infierno por mis pecados.
¿Alguna vez se han arrepentido de esta manera? Uno debe arrepentirse de sus pecados ante Dios. Por lo tanto, si no se arrepienten de sus pecados con un corazón recto ante Dios, si no confiesan sus pecados y no se arrepienten de sus pecados, no hay esperanza.